nada, ahora vamos a hacer las presentaciones muy rápidas, 4 o 5 minutitos, un poco viendo los proyectos que han sido seleccionados de todos los que se han mandado y que esta tarde van a recibir las consultorías en privado con los expertos que habéis visto en las conferencias. Sobre todo eso, animaros que para el próximo año, si esto tiene continuidad, se destacarán más convocatorias y que bueno, que a lo mejor el próximo año el proyecto que está aquí y que va a ayudar a los. Perdona que te he cortado. Pues señor Miquel, todo suyo. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Miquel Mas. Tengo una productora que se llama Cornelius Films. Y os vengo a presentar un proyecto de animación transmedia para preschool llamado Mironins. Los Mironins son unas pequeñas gotas de pintura que viven dentro de los cuadros de Joan Miró y que tienen la misión de acercar el arte a los más pequeños de la casa. Os pongo un vídeo de presentación de 1 minutito y medio que explica de dónde nace este proyecto y hacia dónde queremos que vaya. Bueno, este es el... Uy, perdón. Este es el vídeo donde se explica un poco de dónde aparece todo el proyecto. El tema fue este, ¿no? 3 chicas que no han podido venir hoy porque están trabajando en la Fundación Miró justamente. Ana Carretero, Ana Purroy y Marcela Hattemer deciden hacer un libro llamado Mironins, un libro para jugar y aprender con Joan Miró. Y la verdad es que el libro funciona muy bien, vende, como habéis visto, más de 6.000 copias en tan solo un año. Y estas mismas chicas, que son unas emprendedoras de la hostia, han sacado también una línea de merchandising que ahora mismo se está vendiendo básicamente en la Fundación Miró, pero que está funcionando, no me encuentro aquí, que está funcionando bastante bien. A partir de entonces, yo les, bueno, un poco conjuntamente, lo hicimos entre los 4, propusimos hacer propusimos aumentar este transmedia que ya existía y hay 3 piezas fundamentales. En primer lugar, hay lo que sería una aplicación en forma de videojuego para móviles y tablets. En segundo lugar, una aplicación de realidad aumentada que nos permitiría que los Mironins fueran los guías turísticos de los más pequeños dentro de la Fundación Miró. Y por último, una serie de televisión. Me he saltado muy rápido las otras plataformas porque como estamos en series, pues tiro a la serie de televisión. La serie de televisión Mironins se compone de 26, cada una de las temporadas se compondría de 26 episodios de 7 minutos. ¿Y qué pasa en cada capítulo de los Mironins? Pues bien, que se cierran las puertas del museo, los turistas ya se han ido para el hotel y los Mironins cobran vida. En el momento que cobran vida y se dan una vuelta por el museo, viven una aventura con uno de los cuadros de Joan Miró. Estas aventuras tienen forma de enigma. Lo que suele pasar es que el cuadro de Joan Miró ha sufrido una modificación. Ya puede ser
porque los propios mironins, que son muy entramaliats, que decimos en catalán, pues hacen algún estropicio en alguno de los cuadros, o bien porque el cuadro ha perdido se ha modificado, ¿no? Por ejemplo, en uno de los capítulos el cuadro pierde el color, los mironins tienen la obligación de que ese cuadro vuelva a tener su color original. En un principio los mironins intentarán solucionar el problema individualmente, pero solo cuando trabajen de manera colectiva conseguirán resolver el enigma que se les plantea. De mironins hay 7. Son 7 colores, cada uno de los mironins, que representan la paleta del pintor, y cada uno de los mironins tiene un atributo específico. En primer lugar tenemos a Lou. Lou es dormilón, se queda dormido por todos los rincones de la Fundación Miró. Es también tranquilo y sosegado a la vez. La Green Green es la más ingeniosa, la que tiene las ideas más brillantes para resolver los enigmas que se les van planteando. Tenemos a Ubu, que es el líder, que un poco conduce a los mironins e intenta que se porten bien. Cuando los mironins no se portan bien, Ubu se enfada bastante, es un poco gruñón. Tenemos a la Blow, que es la forzuda, es la que puede levantar los pesos más pesados. Tenemos a Naviu, que es el tiquismiquis, ¿no? el que necesita que todo esté en orden y odia el caos que muchas veces producen los mironins. Tenemos a Ro, que es la rápida, es la que llega a cualquier punto del museo en un periquete. Y tenemos a Chon, que es el desenfadado, el divertido, a veces un poco pasota. Como podéis ver, las chicas tienen las habilidades buenas y los chicos las malas. Esto es por las mironinas, ¿no? que un poco han tirado hasta esta línea, pero a mí me parece bien. Luego hay un octavo personaje, que son los humanos. Así como los adultos no pueden ver a los mironins porque se rompería un poco la magia, los niños sí que tienen la capacidad de ver a los mironins, y esto me enlaza con lo que os he contado con la plataforma de realidad aumentada, ¿no? Un poco que los niños, cuando vayan a la Fundación Miró, pues realmente después de haber visto la serie dirán, ostras, pues sí, los mironins existen. Bueno, aquí un poco los compañeros de viaje, algunos que ya nos acompañan, otros que esperemos que nos acompañen, que por ahora nos han dicho que sí, esperemos que luego cumplan su promesa. Como podéis ver, estoy siendo bastante clásico en lo que serían las televisiones, ¿no? Bueno, pues en principio nos planteamos mironins como una serie al uso, y hemos venido aquí a aprender las otras opciones que hay, más allá de que TV3 decida darme los euros para hacerlo. Y esto, no sé si me dejo algo. Gracias. Bueno, esto que me planteo yo es una idea muy ingenua, no solo por el contenido, que es una serie para niños pequeños, sino por lo que estoy viendo, por lo que digo aquí, también por el planteamiento de producción. Claro, yo en mi situación socioeconómica actual pues me aconseja introducirme en el mundo este de Internet, y mi idea era un poco pues estar haciendo mi serie de animación para niños tranquilamente a mi aire, y que una tubería a mi espalda me chorrease dinero de YouTube directamente. Por lo que estoy viendo, eso pues no va a ser posible, con lo cual esta noche igual me replanteo si continuar con esta serie o no. Pero en cualquier caso, como es una serie que me planteo de una manera muy sencilla, que acabarla en 3 o 4 meses, si no consigo ningún beneficio, pues habré investigado, habré tenido una experiencia que igual me sirve para algo. Entonces, este es el banner del canal de YouTube donde sucederán estas aventuras. La decisión de meterme con Lego es básicamente para correr menos riesgos económicos, dado que trabajo con muñecos que ya están construidos, que ya existen, de los que puedo sacar un montón de personajes, y que su animación es mucho más sencilla de lo habitual. Os voy a poner la intro de la serie. Está todo en progress, o sea, veréis que no tiene sonido y está inacabado todavía, pero la idea es un poco esta, que sea una cosa muy sencilla, que entraña Lego, entraña plastilina y entraña otros materiales, con un ambiente muy friendly, muy barrio sésamo, sin su parte educativa, o sea que sea todo diversión para niños. Ahí aparecerían informaciones y cosas. Y bueno, básicamente esto también surge porque un youtuber de 23 años recientemente pues
me quitó mi principal cliente publicitario. Entonces dije, pues habrá que meterse en esto de YouTube porque si no, mal asunto. Este es un ejemplo de un episodio... ¡Ey! ¿Qué pasa? De un episodio estándar de la serie. El planteamiento es completamente libre, es decir, únicamente el único requisito es que sea para niños, que guste a los niños, pero cada episodio puede tener un planteamiento completamente distinto, a excepción de que el protagonista es este muñequito azul. Y también el planteamiento es un poco meterme en el cerebro de los niños pequeños, intentar saber qué es lo que les divierte, qué es lo que les hace gracia y olvidarme de la parte adulta de mi pensamiento. He ido a lo mejor más rápido de lo que hacía falta. Pues no sé mucho qué más decir. Me planteo un concepto de producción que me permita hacer un episodio cada 3, 4 o 5 días, dado que veo que YouTube requiere una fluidez grande. Y también la política de la serie es olvidarme de todas estas cosas de financiación y todo eso. No quiero saber nada de todo eso. Me hago la serie yo solo, por mi cuenta. Estoy aprendiendo a sonorizar y a editar para no tener que hablar con nadie. Y bueno, lo único que me planteo es que meterme en el estudio pues, de 9 a 9 todos los días, lo cual para mí es bastante fácil porque soy bastante Asperger, no me gusta la gente, no me gusta mi familia, no me gusta mi novia, no me gusta nadie. Con lo cual, pues puedo estar todas esas horas y ver si dentro de 3 meses todo esto da algún resultado, o si no da ningún resultado, pues ver qué pasa, ver qué otras cosas pueden haber, o si es mejor que los muñecos de Lego sean zombies, maten, o ir adecuando. O sea, un poco el planteamiento es que no tengo un número de episodios predeterminado, iré haciendo a medida que me vayan surgiendo y irán cambiando a medida que el hipotético público que lo vea vaya gustándole más unos episodios que otros. Es decir, que puede que empiece como una serie para niños y acabe de otra manera si es que hay una audiencia que lo va sugiriendo. Pues no se me ocurre nada más que decir. Espero que estas jornadas nos aclaren a todos estas cosas. Oye, que si has acabado, has acabado. He acabado, sí, he acabado. Se te ha olvidado decir que eres el catedrático de la animación de stop motion en España. Eso tiene que ver con... ¿De dónde viene todo también? Estoy compitiendo con niños de 15 años. Bueno, pues nada, vamos con los dos proyectos que hemos dejado para el final porque nos han pedido básicamente que veáis su teaser, ¿vale? Entonces vamos a empezar con Blue Brain, que estaban aquí. Y acabaremos con Pablo y Bueno, nosotros somos Toni e Irene, somos de iFilms, una productora que nos dedicamos a hacer proyectos comerciales que no tienen nada que ver con el mundo creativo casi nunca porque no nos dejan. Y entonces este sí que venimos a presentaros un proyecto nuestro. La idea original es de Toni, yo desarrollé el guión y luego junto con Víctor, que es el animador, lo acabamos de... Te toca a ti, cariño. de Anoche crear. fui yo. Entonces, Y tráeme un vaso de agua. yo ni lo he intentado, yo lo he dejado ver. Entonces, bueno, os voy contando un poco. Esta serie tiene dos particularidades que nos han marcado mucho la parte comercial de la serie. La primera es que es una serie para adolescentes y jóvenes, con lo cual cuando hemos ido a ferias internacionales a presentarlo a televisiones, nos han dicho, es muy divertida, nos gusta mucho, pero ¿en qué parte de la parrilla la metemos? Y entonces hemos descubierto, después de muchos tropezones y de un año de preparación, que nuestro proyecto nos llama hacia Internet y hacia otro tipo de caminos que no son
la televisión convencional. Esa es una de las singularidades que tiene, y la otra es el estilo de animación, que mejor explícalo tú, quizás, ¿no? Bueno, creo que más o menos tenéis aquí el teaser, por lo tanto, mejor poner play. ¿Mejor lo veis? Sí, mejor lo veis. Pues venga. Te toca a ti, cariño. Anoche fui yo. Mierda. Voy. Ah, y tráeme un vaso de agua. Voy. ¿Me has traído el agua? Mierda. A principios del siglo XXI, la humanidad no imaginaba lo que estaba por llegar. La crisis económica, el terrorismo o Tom Cruise fueron solo los primeros síntomas del cataclismo. Una forma de inteligencia artificial nacía de la suma de vídeos, software e información inútil. Lo llamaban Internet. Internet había evolucionado hasta tener forma y conciencia propia, capaz de aprovechar la inmensa información que tenía sobre los humanos para dominarlos a todos y atarlos a las tinieblas. Puso en marcha su plan con el porno o las redes sociales, pero no alcanzaría el clímax hasta la llegada de los vicios de gatitos. En pocos años, la sociedad dedicaba más horas al visionado y difusión de vídeos de gatos que a su higiene personal. Internet descubrió su potencial y lanzó el vídeo de gatitos definitivo. Un vídeo de tal ternura y candor que provocó adicción global. Un vídeo que condenó a la humanidad para siempre. En un par de días, la mitad de la población abandonó sus puestos de trabajo. Los servicios básicos desaparecieron. Pitbull dejó de hacer duetos y el terror se apoderó de nuestros corazones. El cerebro de los adictos empequeñeció. Desarrollaron un sudor ácido y comenzaron a alimentarse de la luz de la pantalla mediante una inquietante fotosíntesis ocular. Una horda de zombies inundó las calles en busca de nuevos vídeos. Internet les enviaba mensajes cifrados a través de ellos. Los humanos que resistieron a la epidemia fueron violentamente atacados por los zombies. Internet había sometido a la humanidad. En las profundidades del planeta, un pequeño grupo permaneció ajeno al apocalipsis. Un grupo de héroes que, gracias a las nuevas jornadas laborales de 96 horas, había permanecido sin Internet y sin enterarse de nada. Un grupo que, de hecho, nunca se había enterado de gran cosa. Y ahora era la última esperanza de la humanidad. El rumbo del mundo está en sus manos.
Hace días que no llama a nadie. Está todo muy muerto, ¿no? Corred, insensatos. Oh, es mona la chica. No. Oh, esta me la sé, esta me la sé. ¿Llamo? No. Oiga. Es un contestador. Mierda. Bueno, yo creo que hemos agotado nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos queda el último de la mañana. Nuestro amigo Pablo que va a cerrar la conferencia con sus proyectos. Te voy a ahorrar la presentación para que pongas el correcto. Es un corto, acaba de salir. Quieren convertirlo en serie online. Pon el corto. Y luego si queda tiempo al final hablas. En realidad yo hablo con la voz de él. Yo soy un mago de la... de lo que... Por eso, a eso me refería. Veamos, a ver esto... ¿Cómo se abre? Doble clic. Doble clic así a pelo, ¿sí? Mierda. Es que esto de los... Sí, venga, dilo, diseños y demás. Vale, y ahora pantalla... Pantalla tope. completa. Vale. Vale, pues déjame decir solo una cosa. Vale. Espero que os guste o que os horrorice, pero que no os pase desapercibido. Luego te dejamos un minuto al final, si nos da tiempo.
¿Me da tiempo a decir algo? Os habéis reído muy poco, ¿eh? Estoy francamente decepcionado. Esto era una cosa para estallar más en risas, por favor. Pocas veces tenemos oportunidades de ver estupideces tan grandes. Bueno, ahora hablando un poquito más en serio, dentro de lo que cabe. Esto es un proyecto que llevamos con mi estudio. Yo tengo un estudio que se llama Trimono. Empezamos en 2009 con unos cortos suicidas y kamikazes que simplemente nos juntamos para hacer entre nosotros por amor al arte y a la estupidez y ya está. Hicimos uno primero, en 2009, muy sencillo, con pocos medios, con poco tiempo, pero resultón. Hicimos otro en 2010 con un poquito más de tiempo, un poquito más de medios, un poquito más resultón. Y después ya nos volvimos un poco locos y ya decidimos hacerlo más a lo grande, con más medios, con más tiempo, con más trabajo, que es esto que acabáis de ver ahora. Y como lo que hacemos de alguna forma es muy impulsivo, lo hacemos porque queremos y porque creemos que merece la pena haber sido hecho, vemos que hemos generado una cierta entidad, lo que llamábamos antes marca también, ¿no? Hemos generado un poco unos personajes que son reconocibles, que son un poco, que tienen algo que los hace diferentes o que los hace, reconocibles, que se sabe que son. Y queremos un poco ahora eso, desarrollarlo un poquito más y buscar algo un poquito más sensato, como hacer una serie o algo por el estilo. Y bueno, yo creo que básicamente eso es todo lo que tengo que decir. Yo espero solamente que no nos lleven a la cárcel por haber hecho esto, que tal como están las cosas uno nunca sabe. Y si me llevan, pues así vayáis a visitarme a Soto del Real, por favor. Agradeceré bocadillos con limas. Y nada más. Muchas gracias.